Hola, soy Emilio Garza y te doy la más cordial bienvenida a esta charla, donde hablaremos de mindfulness. Espero te sea de utilidad y la disfrutes. Hola, me da gusto saludarte de nueva cuenta y agradecerte el favor de tu atención. En esta ocasión, en nuestra charla acerca de mindfulness, hablaré de la relación del mindfulness con el estrés y sus eslabones, para darle continuidad al tema que hemos venido desarrollando, entendiendo la relación precisamente de mindfulness con el estrés. Hay que entender que cierto grado de estrés sirve para estimular al organismo y le permite alcanzar sus objetivos, volviendo a la normalidad cuando el estímulo ha terminado. Si esto es eventual, no habrá complicaciones, pues el organismo tiene la capacidad para recuperarse. Pero si esto se vuelve habitual, en intensidad o duración, puede suponer la aparición de trastornos psicosomáticos. Esto hace importante que aprendamos a relacionarnos con el estrés de manera saludable, recuperando de él la fuerza creativa y motivacional al experimentarlo en su justa medida y aprendamos a manejarlo en situaciones potencialmente dañinas para nosotros. Veamos las dos caras de la misma moneda. Los dos aspectos del estrés, es decir, su componente motivacional y creativo y su componente potencialmente dañino, se han estudiado e identificado como las dos caras de la moneda llamada estrés. Eustrés, también conocido como estrés positivo, es el que provoca que mantengamos nuestra mente abierta y activa. Tiene relación con la tensión interior necesaria para conseguir objetivos, para permanecer activos y creativos para cambiar. Distrés, al que algunos llaman estrés negativo, representa al estrés que nos desequilibra y tensiona más allá de la sana medida y que desencadena una alteración fisiológica y psicológica que nos paraliza, agobia y dificulta nuestra vida. Según se manifiesta, distinguimos el estrés agudo como una reacción fisiológica y momentánea necesaria frente a una situación de peligro, y el estrés crónico, que sería la reacción que permanece en el tiempo con consecuencias dañinas, siendo este el más destructor y que provoca desmotivación, agotamiento e incluso depresión. Cuando el estrés se ha instalado en nuestra vida de manera habitual, podemos hablar realmente de síndrome de estrés, que depende de varios factores interrelacionados. Primero hace falta un agente estresor, interno o externo, lo suficientemente intenso como para que me exija una respuesta. Dependiendo de la intensidad con la que cada uno percibe, el mismo agente estresor podrá provocar respuestas de placer, incomodidad, ansiedad, miedo o hasta pánico. En segundo lugar, el estímulo habrá de ser percibido como una amenaza desde un punto de vista subjetivo, lo que no tiene por qué coincidir con una amenaza objetivo. Es decir, puedo percibir como amenaza un simple saltamontes y para nadie más lo es, pero para mí no sería negociable que un saltamontes sea una amenaza. En tercer lugar, se requiere la percepción, real o imaginaria, de que existe la carencia de los medios o recursos necesarios
para hacer frente a esa amenaza con relativa soltura y facilidad. Si el estímulo es efectivamente agresor y se mantiene en el tiempo, el cuerpo pasará por diferentes fases en la búsqueda de su respuesta. En cada una de ellas, las posibilidades de continuar hacia un efecto dañino o afrontarla de forma saludable requerirá diferentes estrategias por nuestra parte. Si tienes la oportunidad de ver en tu pantalla, te estoy mostrando un gráfico en donde estamos manejando justamente esto que acabo de describirte, el flujo y la trayectoria que sigue a partir del estímulo estresor hasta la carencia de recursos como percepción, el estrés. Pasando a otra parte, Hans Selye ha establecido diferentes fases que explican la reacción del organismo ante las situaciones que desencadenan la respuesta del estrés. Es un proceso de adaptación por parte de los organismos que se compone de 3 fases: alarma, adaptación y agotamiento. Me explico. Primero, la fase de alarma. Ante la percepción de un peligro potencial, se forma un proceso de alarma durante el cual el cuerpo responde aún inconscientemente, preparándose para manejar el riesgo o enfrentarnos a él con toda la energía disponible en un mínimo de tiempo. Para esto, usa todas sus posibilidades, retirándolas de todas las otras tareas con las que desciende el nivel de resistencia. Es en esta fase donde se activa el eje formado por la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Se movilizan las defensas del organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, se contrae el vaso, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. Se produce una redistribución de la sangre que abandona los puntos menos importantes, como es la piel. Aquí es donde aparece la palidez. Y las vísceras intestinales para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las zonas protagonistas de la acción. Aumenta la capacidad respiratoria, se produce una dilatación de las pupilas, aumenta el índice de coagulación de la sangre y el número de linfocitos, es decir, las células de defensa. Esto ocurre en la fase de alarma. Ahora bien, en la segunda etapa, la fase de resistencia o adaptación, el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar lo que percibe como una amenaza, para lo cual los niveles de corticosteroides se normalizan y desaparece la sintomatología de la etapa anterior. Si en esta etapa se afronta adecuadamente el factor estresante, el estrés desaparece y nos deja fortalecidos. Pero si se pasa a la tercera etapa o esta se mantiene demasiado tiempo, habrá que pagar un precio elevado. Va a tener consecuencias negativas tanto en el cuerpo como en el cerebro. Cuando la parte de alarma, la fase de alarma se repite o se mantiene en el tiempo, el cuerpo reacciona adaptándose al esfuerzo requerido, ya sea el miedo a la altura o vivir en un piso con vecinos ruidosos, aunque pagando un precio derivado de haber roto su equilibrio homeostático. Imaginemos lo que ocurriría en un auto que transportara siempre un peso extra. Seguirá funcionando, se adapta. Sus sistemas se acomodan al nuevo esfuerzo, pero también al motor, al ir más revolucionado, se desgastará más. Las ruedas sufren
y disminuye su potencia. Probablemente durará menos también. En el caso del ser humano, hasta la percepción global de la vida cambia, y esto puede llegar a suceder tan lentamente que casi no nos damos cuenta. Hasta a veces lo consideramos normal, pues no somos conscientes del esfuerzo que hace nuestro organismo. Quizás somos conscientes de algunos efectos, dolores de cabeza ocasionales que tienden a repetirse con mayor frecuencia, fatiga crónica que no parece desaparecer con el reposo, algunos problemas circulatorios o pesadez en las piernas, contracturas musculares en cuello o espalda que no remiten descansando, pérdida ocasional de memoria que llamamos despistes, problemas digestivos, dificultad para dormir, excesos en la comida, bebida o tabaco, falta de concentración, pesimismo o sensación de fracaso. Pasemos ahora a la etapa 3, la fase de agotamiento. Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes. Llega un momento en que el cuerpo no puede continuar el esfuerzo. Tras la resistencia continua, las energías se acaban, el equilibrio interno, amenazado por largo tiempo, pues se rompe, el sistema inmunológico se ve afectado, la capacidad de resistir a los agentes patógenos de cualquier tipo disminuye y la enfermedad aparece. Si el desgaste ha sido grande, incluso la vida corre peligro. En caso contrario, el cuerpo, tras un descanso suficiente, aún recupera parcialmente, aunque con secuelas derivadas del colapso sufrido. Hipertensión, úlceras, infartos, cáncer e infecciones tienen la puerta abierta en un organismo debilitado. Finalmente, ya para terminar, les muestro en su pantalla el gráfico que nos deja ver las fases del estrés establecidas por Hans Selye. En estas fases viene en un nivel normal de resistencia, el decaimiento en la fase de alarma, como en la fase de resistencia se incrementa el estrés y poco a poco va decayendo en la fase de agotamiento. Con esto terminamos esta charla acerca de mindfulness, esperando que te haya sido de utilidad esto que has escuchado. Te recuerdo, no dudes en compartir este material si crees que a alguien le puede ser de utilidad. Te espero en la próxima charla acerca de mindfulness. Hasta pronto. Por ahora nuestra charla ha concluido. Agradecido por el favor de tu atención, espero contar con ella próximamente. Y si crees que a alguien le puede ser de utilidad el tema, no dejes de compartir el podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.